Ay, no, pausar. Bueno, les vuelvo a saludar, buenas tardes. Estamos en la mesa 2 del simposio La palabra en la palabra, el mundo entre metáforas. Entonces comenzamos con el primer trabajo, ¿sí? Bienvenidos. El primer trabajo que corresponde a Mabel Parra, que es de la Universidad Nacional de Salta. Y la ponencia se titula Periodismo, Retórica y Política, Espacio de Emociones. Perdón, chicos, antes de iniciar, nosotros hemos acordado dejar, después de la exposición de todos los trabajos, dejar los últimos minutos el espacio para las preguntas y el intercambio, ¿sí? Y también les voy a solicitar después a cada expositor que nos deje el nombre completo y su DNI para la emisión de los certificados, ¿sí? Bien, entonces vamos con el primer trabajo. Mabel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. La escucha. En primer lugar, muchas gracias por este espacio y gracias por compartir con ustedes. Bueno, vos ya dijiste el título de mi trabajo, Periodismo, Política y Retórica, Espacio de Emociones. Elegí para iniciar este trabajo un epígrafe muy cortito de Lakoff y Johnson que dice: la verdad es siempre relativa a un sistema conceptual que es definido en gran medida por medio de metáforas. A partir del siglo XIX, antes de Cristo, surge en Grecia una forma de organización social y política llamada polis. En este espacio, las relaciones entre los hombres adquieren un nuevo significado, pero será la palabra la que, al desvincularse del pensamiento mítico, se instaure como un elemento útil al político, quien se compromete en una práctica inédita, la de legislar. Ahora las leyes se originan no de la voluntad divina, sino a partir del debate. Es allí donde juega un rol importante la retórica. El arte retórico alcanza su apogeo en Atenas, cuando se instala este régimen democrático, y la libertad de decir le corresponde al ciudadano, quien puede expresar su opinión en asambleas, tribunales y en cualquier ocasión de la vida social. Asegura Jäger que en las asambleas públicas hicieron indispensables las dotes oratorias que se convirtieron en un verdadero timón en las manos de los hombres que tomaban la palabra. En Gorgias, Sócrates cuestiona la retórica, cuando su poder persuasivo puede ser usado para argumentar creencias falsas. Destaca la fuerza destructiva de la retórica en la vida política, cito, cuando el orador no se propone instruir a los tribunales y a otras asambleas acerca de la materia de lo justo o lo injusto, sino únicamente a conseguir que le crean. Afirma que hay dos retóricas. Una la encontramos en la política, la que tiende a la lisonja y corrompe con fines indignos, y la otra, propia de la filosofía, cuyo objetivo es la verdad que ilumina y eleva las almas. Por su parte, Aristóteles, en su libro Retórica, dice que en todos está esta intención de inquirir, resistir, defender o acusar, y manifiesta que la retórica es un arte orientado hacia la política en su acepción más amplia, y dice: la retórica se reviste con el atuendo de la política. Bueno, actualmente la
la retórica clásica ha sido rescatada por muchísimos estudiosos, especialmente Perelman, que es del grupo de Zurich, ¿no? que recupera a los clásicos para justificar una teoría de la argumentación. En este trabajo, mi objetivo es analizar la relación entre periodismo, política y retórica en algunas publicaciones de Salta, para demostrar cómo los recursos argumentativos tienen un gran valor persuasivo y pueden generar cambio en la opinión de los lectores. Selecciono como unidad de análisis algunos artículos del Cronista, Nueva Propuesta, El Expreso, Redacción y Cuarto Poder, de los meses de noviembre del año 2009. Si bien la selección es aleatoria, solo atiendo al carácter contestatario y dialéctico de estas publicaciones y a las particularidades de un discurso donde predominan las estrategias retóricas argumentativas y marcan el perfil político de las publicaciones. Considerando el tiempo de esta exposición, hice un recorte bastante considerable, ¿no? Ahora, el tiempo que elegí, que es del 2009, es intencional, porque me remonto a más de 10 años para evitar confrontaciones políticas actuales. Bueno, voy a tomar sobre todo en estas publicaciones la metáfora. Y voy a citar a Aristóteles nuevamente, cuando él se refiere a la metáfora que dice que es necesario hacer una selección apropiada y la define como cosa de buen ingenio. Destaca su función perlocutiva porque produce en el auditorio un impacto semántico y pragmático que asombra y persuade. Así entendida, esta figura exalta el significado, por eso algunas son las más preciadas al poner las cosas ante la vista, o sea que el objeto es representado en acción y potencia. Riquet, en la metáfora viva casualmente, busca demostrar que el desvío por el que se cambia el sentido de la palabra concierne al enunciado entero con un sentido nuevo, y no solo al desvío paradigmático que focaliza sobre la palabra la mutación de sentido de todo el enunciado. Esto implica que la metáfora pertenece a la teoría del discurso. Voy a pasar directamente a los ejemplos, pero antes quiero citar a Leifko y Johnson, que dice que la metáfora impregna la vida cotidiana y que es un sistema conceptual humano que está estructurado y se define de manera metafórica, ¿no? Y que responde a los valores de esa comunidad. Mi primer subtítulo es Nosotros y los otros. Los enunciados que integran el corpus están enmarcados en el ambiente político que vivió Salta antes, durante y después de las campañas proselitistas de las 3 elecciones que sufrimos los salteños en 2009, internas del peronismo, nacionales, provinciales, para cargos legislativos, etcétera, etcétera. La pugna más dura se produce en el peronismo entre oficialistas y opositores, entre los que van por dentro y los que van por fuera. También la fragmentación y las alianzas se manifiestan en otros partidos, radicales, renovadores. De esta disputa se hará cargo el periodismo, en especial algunos semanarios. Veremos en los enunciados esta función polémica, que no pocas veces está determinada por el carácter chocante y desagradable que ésta introduce, me refiero a la metáfora, que produce un efecto perturbador y hasta de ruptura en el tono. Esto le pertenece a Allende. Hago mi primera cita, que pertenece al diario El Cronista. Dice: los titiriteros de entendimiento explícito con el interventor, con el recurso discursivo del tero,
y la perversidad de los reducidores de cabeza sostienen las ideas del amontonamiento sumatorio de perejiles, explicitada por los MUPE, los muñecos bocones, las marionetas de hilos invisibles de la Secretaría. En este enunciado se expresan ideas con el signo de otra por un proceso analógico. Aquí se consideran que un opositor se asemeja a titiriteros, reducidores de cabeza, perejiles, mupes, muñecos bocones, marionetas. Estas expresiones aluden a objetos o personas que son manejadas o usadas por su incompetencia, por su versatilidad. De igual manera, actuarían los políticos, quienes cambian de un bando a otro. Los que ayer integraban el grupo de los nosotros, hoy conforman el de los otros. Esta descalificación del adversario tiene como correlato un escenario político, la opinión pública, lugar habitado por la prensa que moviliza representaciones y acciones para tensionar el ámbito de las prácticas políticas. El segundo título, Estamos en guerra. Selecciono otros textos para ejemplificar cómo el enunciador construye campos metafóricos que le permiten progresar paso a paso, de metáfora en metáfora, con la intención de argumentar, de respaldar su postura. Estos campos están referidos generalmente a ámbitos reconocidos por el enunciatario, porque conforman su universo cultural. Entendida de esta manera, la metáfora no solo es una construcción lingüística, sino también una construcción sociocognitiva. Dice Leikos y Johnson que cuando argumentamos o debatimos lo hacemos a través de batallas verbales. Por lo tanto, la metáfora, una discusión es una guerra. Es algo que vivimos en nuestra cultura y estructura las acciones que ejecutamos al discutir. Cito un ejemplo del diario El Cronista. Los intestinos justicialistas no festejan el Día de la Lealtad sin dejar el sable al costado. Desenvaina de nuevo y atesta otro golpe, a quien muy en lo íntimo considera una gran defraudación de su confianza. Hay una herida que sangra en su poder discutir, sin poder discutir ahora. Otro ejemplo, le pertenece a Nueva Propuesta. Romero y Urtubey no se dan tregua, que la sangre llegue al río en el marco de una lucha fratricida. Otro ejemplo del Expreso dice, ni la categórica victoria puede disimular las heridas que dejaron el proceso electoral. Si observamos las expresiones estas que he marcado, es sintomático cómo los enunciados instituyen en la doxa la idea de las acciones políticas que pueden compararse con verdaderos enfrentamientos bélicos. Eso fractura el concepto de democracia participativa y consensual y lleva al lector por el terreno resbaladizo del caos y la divergencia. Tercer conjunto de metáforas, espacios cotidianos. El valor argumentativo de las metáforas reside en que no debe dejar incertidumbre en el lector, si no perdería su efecto persuasivo. Ya lo señalaba Aristóteles en Retórica cuando dice, no hay que emplear metáforas traídas de lejos. Es así que en los semanarios se recurre a topos relacionados con espacios cotidianos, por ejemplo, de la vida campestre. Cito, la ley de medios llegaría al disco con la fusta en el brazo y ganando por varios cuerpos la ventaja. Cito de otro periódico. El peronismo se movió siempre como un potro alborotado. Le alambraría toda posibilidad de construir un espacio propio. También encontramos metáforas del ámbito de la medicina que aluden a la salud de la política salteña. Dice,
No se puede amputar de la historia el enorme trozo del pasado. El pasado es el antídoto. El pasado es la vacuna que debemos inyectarnos en el presente para asegurarnos los anticuerpos, para que las plagas del pasado no se remitan al futuro. Cito del diario Redacción. La mesa del Consejo Provincial del PJ se asoma fracturada y sin reacción frente a la realidad que los invade y sin anestesia. Este dato refleja este diagnóstico. El proceso analógico, en el segundo fragmento, ayuda a la construcción de la idea de disolución que se produce en las filas de los partidos políticos, semejante a un estado de enfermedad que provoca el adormecimiento de los afiliados. Por último, hablo de las metáforas endémicas. Algunas metáforas son tan reiterativas que se adjudican un lugar endémico en el discurso. Tenemos así que el único territorio disponible para el opositor es la vereda del frente. Las palabras y las acciones son dardos que se disparan. Los espacios políticos son el sector caliente y en llamas. La inclusión de estas metáforas no agrega mayormente información en las noticias, pero su uso potencia la valoración afectiva de una realidad posible que contribuye a formar la opinión pública. En los enunciados seleccionados hay un lugar común, el de la política como el territorio del disenso, del enfrentamiento, donde la palabra no siempre es usada con fines nobles. Así podemos distinguir las dos retóricas aristotélicas, la recta y la manipuladora. La segunda es la que rige el discurso en varias publicaciones y la que en algunos casos incorpora al lector y en otros le cierra el espacio abierto porque existe un código metafórico conocido solo por un grupo. Se produce la lucha por la interpretación de los discursos, similar a la que se da por la territorialidad en el campo político o en la conquista de los lectores. Es decir, que compiten dos espacios, material y discursivo. Tomo un último ejemplo, que habla de personajes del entorno político, a quienes en virtud a una semejanza se le atribuye una denominación cargada de connotaciones semánticas. Por ejemplo, lo confirma Garganta Inapelable, no sabemos quién es. Retorno a un amigo doble D, gran maestre, a la presencia del señor Viento en Contra, o Víbora Ciega. Son personajes políticos que nos cuesta reconocerlos. Accedemos al escenario político, según Platón, cuando los dioses nos conceden la palabra y la vida en comunidad. Es entonces cuando el hombre la usa con el fin de persuadir y ejercer el poder sobre los otros. Se convierte en protagonista de los hechos políticos y son el producto de la vida en común y de las acciones que se concretan en el grupo. Aquellas que dan cuenta de una lógica donde coexiste la razón y la pasión, y donde el arte de la palabra tiene un rol preponderante. Palabra que puede convertirse en una forma de violencia, porque implica que quien es persuadido debe cambiar su postura manipulado por el discurso. Por último, y con esto termino, suponemos que el periodismo es una práctica discursiva política donde se generan acuerdos, disensos y conflictos, donde la palabra se convierte en fuente de poder, porque no hay política sin palabras. Los periodistas se valen de diversos tropos y figuras, entre ellos la metáfora, cuya función consiste en transponer elementos de la ficción a la realidad y viceversa. Advertimos en la lectura de los discursos el quiebre del sentido, la intención engañosa, la insinuación de significados. Se trata de persuadirnos a través de una información que hace a nuestra cotidianeidad, que pertenece a nuestro horizonte de expectativas. Sin embargo, no es la noticia que informa objetivamente, está construida y orientada ideológicamente.
autorizada por el vínculo que conforman la retórica y la política situada en el espacio de las emociones, y donde la metáfora permite rastrear a ese otro que se descubre a veces en un juego de palabras que seguramente reproduce identidades degradadas o deshumanizadas impuestas desde un pensamiento que pretende ser único. Muchas gracias. Gracias, Mabel, muchas gracias. Bueno. Alan, te doy Sí, paso. bueno, buenas tardes a todos de nuevo. A continuación vamos a presentar el trabajo de Maricel Gaucote y Mauro Mamani, que pertenecen a la Universidad Nacional de Jujuy, y su trabajo se denomina Las problemáticas ambientales y su discursividad a través de las metáforas terminológicas en textos periodísticos. Así que le cedemos la palabra a ellos. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Buenas tardes a todos y a todas. Ahora comparto el Power. ¿Se puede? Sí, Maricel, sí se puede. Ok, gracias. Ahí lo comparto. ¿Se ve bien? Sí, Marisa. Se ve bien. Ahora lo agrando a ver si funciona. Creo que ahí estaría. Se ve perfecto y está bien. Muchas gracias. Bueno, como ya nos había presentado Alan, el trabajo se titula Las problemáticas ambientales y su discursividad a través de metáforas terminológicas en textos periodísticos. Uno de los primeros cambios que fueron notorios al inicio de la pandemia fue el impacto en el ambiente, la ausencia de los seres humanos, que dio lugar a repensar el mundo en el que vivimos y qué daños o aportes hacemos para su conservación. Porque elegimos exponer las problemáticas ambientales a partir de metáforas terminológicas pertenecientes al campo de la ecología, con el objetivo de reflexionar en qué medida las denominaciones de estas problemáticas condicionan la manera en la que las entendemos y, por lo tanto, cómo las podríamos resolver. Para nuestro marco teórico hemos tomado aporte de la terminología, disciplina que estudia los términos específicos de distintas áreas de conocimiento como la ecología, lingüística, física, entre otras. Actualmente investigaciones como la de Rita Terman y Luciana de Oliveira, especialistas en terminología, han generado grandes cambios en la disciplina que, a partir de un enfoque cognitivo y funcional, conocieron la importancia de las metáforas como agentes claves para la comprensión y construcción del conocimiento científico. Así, en esta ponencia hemos contemplado los aportes de la terminología y la lingüística cognitiva desde sus precursores Lakoff y Johnson. Además, se considera que por el punto de vista funcional empleado en la terminología, la pragmática es otra línea de análisis importante. La conjunción de modelos teóricos nos permite tener una mirada mucho más amplia sobre la definición de metáfora. Desde sus inicios, la metáfora estuvo definida desde su funcionalidad retórica, estilística, literaria, y por ello suele suceder que actualmente la vinculemos con el ámbito de la poesía, y podemos reconocer en aquellas producciones variedades de ejemplos. Sin embargo, desde la lingüística cognitiva, según Lakoff, la metáfora no es un adorno del lenguaje, no es una mera cuestión estética, sino que tiene que ver con el conocimiento del mundo.
En este sentido, la lingüística cognitiva plantea un enfoque experiencialista, o también llamado realismo experiencial, haciendo foco en el carácter perceptivo del ser humano. Es decir, considera que nosotros entendemos nuestra realidad repleta de categorías e información abstracta o fuera del alcance de nuestra percepción, a partir de conceptos que aluden a entidades, situaciones, experiencias más concretas y por ello más cercanas y o familiares a los individuos. De allí que la importancia de la metáfora está en que mediante su uso podemos aproximarnos a conceptos complejos y nuestra vinculación constante con el mundo real o tangible nos proporciona experiencias físicas sociales que determinan nuestra manera de entender el mundo. Respecto al término, podemos considerar que existen por lo menos dos definiciones, una más tradicional que entiende al término como todo lo opuesto a la palabra común, como una unidad léxica que se aleja del lenguaje natural para especializarse dentro del discurso científico, con un solo significado preciso y objetivo respecto a la realidad de su objeto de estudio al que se esté refiriendo. Por otro lado, en los avances que hace María Teresa Cabré sobre los términos, plantea una definición centrada en la mente humana. Para la Cabré de 2008, los términos ya no son unidades, sino que son valores que pueden activarse o no en cualquier unidad léxica dependiendo del contexto y de que una ciencia lo incorpore como parte de su terminología. La terminología entendida como el conjunto de términos en este caso. Entonces, el límite entre el discurso cotidiano y entre el discurso científico se comienza a desdibujar. Ahora, las metáforas terminológicas es como que reúnen ambas. Tienen un procedimiento similar al de las metáforas, pero una diferencia elemental es que son producidas y también son consensuadas por una comunidad científica o por otras áreas de conocimiento. Tienen funciones y o finalidades comunicativas, didácticas, adecuadas a los requerimientos de su contexto de uso y también debido a la comprensión, para facilitar la comprensión de estos términos. Además, suele suceder que son lexicalizadas, es decir, pasan a formar parte del discurso cotidiano, ya que pueden ser ampliamente difundidas, haciendo que el sentido metafórico quede de alguna manera opacado. Ahora pasamos al corpus que seleccionamos. Justamente en este corpus nosotros advertimos la confluencia que hay entre el discurso cotidiano y el discurso científico. Recurrimos a diarios digitales por tratarse de medios de comunicación masivos disponibles para todo público. De esta manera, no nos ubicamos exclusiva y particularmente en el discurso científico, porque generalmente cuando hacen análisis de los términos, se recurre a manuales, a papers, revistas de divulgación científica, en suma a los textos especializados con géneros que son géneros textuales similares. Entonces, los términos con los que trabajamos están ubicados en un contexto más cotidiano, al alcance de un clic. Siguiendo a de Olivera, los géneros textuales en los que se ubican los términos los determinan, adecúan y le proveen otros significados. En este caso consideramos que la necesidad de visibilizar las problemáticas ambientales hace posible la incorporación de la terminología especializada de la ecología, pero de manera metafórica, para ayudar a la comprensión de estos fenómenos y de estas problemáticas también en torno al medio ambiente. Lo que tiene que ver con una clara conciencia del público al que están dirigidos los diarios, que no es un público especializado. Hemos seleccionado 4 noticias de diarios digitales con fecha de publicación del 22 de abril del 2020, día en el cual se conmemora el Día Internacional de la Tierra o Madre Tierra,
Su contenido se centra en el cuidado de la tierra, aportando datos y reflexiones acerca de los distintos fenómenos climáticos que ha producido el contexto de aislamiento por consecuencia de la pandemia de COVID-19, además de exponer las problemáticas ambientales que el planeta sufre hace ya bastante tiempo. Bien, además hemos consultado en nuestra recopilación obras terminológicas como los glosarios o diccionarios ambientales. Así seleccionamos los que nos parecen expresiones de metáforas terminológicas que han pasado al uso cotidiano, demostrando la efectividad de pasar de un fenómeno complejo, dado los múltiples factores y elementos que intervienen, además de abarcativos de toda una realidad cambiante, se convierten en parte de lo cotidiano, permiten una familiaridad con el fenómeno, pero no necesariamente estudiarlo, pero sí comprenderlo, tomar conciencia de sus efectos a corto, mediano o largo plazo. Hay que considerar que en este punto que las expresiones metafóricas terminológicas se refieren al conjunto de expresiones que aluden a una metáfora conceptual mayor. La estructura de esta metáfora conceptual se basa en establecer dos dominios diferenciados y a la vez asociados por analogías en la construcción de la metáfora terminológica. Esta vinculación entre ambos dominios se debe a que hay alguna o algunas características que son compartidas por los dos conceptos que se desean relacionar. Ahora bien, el dominio fuente es la imagen concreta de donde se extraen las metáforas y el dominio meta es aquel que queremos metaforizar. En este caso, al tratarse de una ciencia, este dominio meta se vincula con sus propios conceptos, es decir, está determinada, así como lo podemos ver en el cuadro que estamos compartiendo. Y hemos extraído los ejemplos, como pueden ver, la palabra verde, capa de ozono y agujero de capa de ozono. Son recurrentes y aparecen en varias de las noticias que hemos tomado o seleccionado. Vamos a ver cómo se constituyen como metáforas terminológicas a partir de lo que nos proporciona la COF. Maricel, ¿puedes pasar a la diapositiva? Sí, la pasé. Perdón, es que no la puedo ver yo. Bien, vamos a tomar el caso de lo verde, ¿sí?, que aparece en dos fragmentos, las noticias que hemos tomado. ¿Sí? Igualmente señalaron la importancia del Pacto Verde Europeo, estrategia de crecimiento capaz de estimular la economía y de crear empleos acelerados, a la vez la transmisión ecológica. Y en el segundo fragmento, el 22 de abril es un reconocimiento oportuno de que debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el mundo natural para crear empleos verdes y estímulos económicos. En ese sentido, podemos entender que verde se constituye como metáfora, aludiendo a que todo lo que está relacionado con este color simboliza la vegetación y lo ecológico. También podemos observar en la tercera figura, en la tercera imagen de esta diapositiva, cómo la selección de colores está vinculada a las distintas actividades que tienen que ver con el ámbito de la ecología, ¿no? Con las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo, sean del aspecto económico, social o ambiental, es el más importante. Por lo tanto, si podemos volver a la diapositiva anterior, vamos a plantear que el dominio fuente u origen es el color verde, que el dominio meta o destino es lo sustentable o la vegetación, lo que permite que podamos hablar en todo momento de relacionar distintas actividades y vincularlas, al mencionar el color verde, hacia el ámbito o el campo semántico que me permite ampliar hacia lo sustentable o la vegetación, o en nuestro caso también con lo que tiene que ver con el aspecto de la ecología. Bien, seguimos con el otro ejemplo. Bueno, después tenemos los ejemplos de capa de ozono y agujero de la capa de ozono. Nosotros acá advertimos que el dominio fuente u origen es la vestimenta. ¿Por qué? Porque capa la entendemos como si fuese una ropa.
Y el dominio meta al que quiere llegar esta denominación es la cubierta de la Tierra. Y en la metáfora terminológica de agujero de la capa de ozono, también se vincula con el ámbito de la vestimenta, es una abertura en la vestimenta, y quiere significar una problemática ambiental. Como ven, incluso hay ilustraciones que encontramos en internet, encontramos como 4, pero esta nos parece más alegre, simbolizando lo que veíamos hace rato en los dominios. Por tratarse, como decía Mauro, de que estamos en una ciencia dentro del ámbito de la ecología, a veces con las metáforas terminológicas sucede que de un ámbito o de otro ámbito específico, ya sea una ciencia o una técnica o cualquier otra área de conocimiento, como es la vestimenta o como el deporte, se traspasa hacia el campo de la ciencia que está usando esa metáfora terminológica. En este caso, bueno, tenemos el ámbito de la vestimenta. Y además, creemos que, como hace rato estábamos con lo del color y ahora con lo de la vestimenta, estos sentidos que tienen son mucho más cercanos a nuestra experiencia de mundo, a nuestra experiencia corpórea también, porque el verde lo captamos a través de la vista, por ejemplo. Y en la vestimenta, bueno, a través también de la vista, del tacto. Entonces, hay un carácter corpóreo del lenguaje, según la lingüística cognitiva, porque nos permiten entender estas conceptualizaciones abstractas que están fuera de nuestra experiencia, porque no podemos ir a la atmósfera a ver si en verdad hay algo concreto que se vea como la capa de ozono. Entonces nos imaginamos que hay algo que cubre el planeta, y es esta la característica que vincula a los dos dominios. Como decía Mauro hace rato, entre los dos dominios algo comparte. Y en este caso es la acción de cubrir algo. Una cubre una persona, la vestimenta, y otra cubre la tierra. También es interesante porque, si bien no es una metáfora terminológica esta, vemos cómo en nuestro corpus la tierra aparece constantemente personificada. Esa sería una metáfora de tipo ontológica, según la lingüística cognitiva, y porque se ve una entidad hecha persona. La tierra es como una persona, porque habla constantemente de la vulnerabilidad de la tierra, de que hay que protegerla, también de que la tierra se tomó un respiro por la pandemia de COVID, porque no estuvimos en las calles contaminando con autos, con otros medios de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, después, para finalizar, tomamos esta cita de Cuenca y Hilferty, que dice: los procesos, perdón, ahí lo escribimos mal, pero los procesos metafóricos tienen la capacidad de hacer mucho bien, ya que pueden originar concepciones nuevas y soluciones imaginativas para problemas complejos. Creemos que la terminología que se difunde por las redes sobre el medio ambiente, porque hay otra terminología también más específica que no se la utiliza generalmente en una conversación cotidiana, porque nosotros podemos hablar quizás de la capa de ozono, los noticieros hablan de la capa de ozono. Y creemos que estas metáforas terminológicas se usan en la cotidianidad justamente porque son metáforas y ayudan a la comprensión de cualquier persona, sea o no ecologista, esté o no vinculado a los movimientos ecológicos también.
Y hay una manera de comprometernos un poco más con estos movimientos que están tan vigentes hoy en día, gracias a la facilidad que nos permiten las metáforas comprender fenómenos tan complejos. Vemos que llevar lo abstracto a lo concreto es una de las funciones primordiales que nos permiten la metaforización de la terminología. Además, pasa algo curioso con las cuestiones de la ecología, es que si bien ya hay algunos términos que son prácticamente de uso cotidiano, también hay otros, y hay como un sentido inverso, donde fenómenos más complejos están siendo metaforizados para poder comprender la magnitud de los problemas que están ocasionando, sobre todo el cambio climático. Bueno, por último, bueno, dejamos la bibliografía que consultamos. Así que, bueno, esa sería toda la exposición. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Bueno, gracias chicos, muy interesante. Profe Noé. Muchas gracias, Alan. La verdad que sí, Mauro, Maricel, y bueno, fue un placer escucharte, Mabel, volverte a ver, un trabajo precioso. La verdad que los escucho y los admiro. Me toca presentar el último trabajo de esta parte del simposio, que es el de Martín Fernando Coronel y Alan Sarapura, titulado Usos metafóricos del verbo arremeter, aportes desde la perspectiva cognitiva. Los escuchamos, Fernando y Alan. Bueno, a ver si me esperan un poquito para compartir el Power. ¿Se escucha bien antes de empezar? Sí, se escucha bien. Escucha perfecto. Sí. ¿Se ve? Sí, Fernando, se ve. Bien. Bueno, antes que nada hacer una aclaración que en el transcurso de la elaboración del trabajo, bueno, nos vimos en la obligación, digamos, de modificar el título del trabajo, porque llegábamos hacia otras conclusiones de las que primeramente intuíamos. Entonces decidimos cambiarle el título por el uso metafórico del verbo arremeter, aportes desde la perspectiva cognitivo-funcional, porque acá ponemos en diálogo dos tipos de enfoques lingüísticos para poder enriquecer el análisis. Y esto fue surgiendo a partir, digamos, de las reflexiones que íbamos viendo sobre el corpus que tomamos. Bueno, nuestro trabajo pretende contribuir a los estudios realizados en el ámbito de la lingüística cognitiva, pero más específicamente a aquellos que están abocados al análisis de la metáfora conceptual. Este paradigma tiene su origen en la década de 1970, con los estudios de Lakoff y Langacker, como ya habían explicado anteriormente Maricel y Mauro. Entonces, tanto Lakoff como Langacker se habían formado en un primer momento como desde la corriente chomskiana, digamos, desde el generativismo. Que luego, bueno, ellos van centrando el foco de su interés en los aspectos semánticos. Recordemos que el generativismo no se abocaba, digamos, aboca a la semántica, sino más se aboca al estudio de la sintaxis, ¿no? Y de velar todo esto de la gramática universal. Bueno, entonces a partir de este enfoque se empiezan a considerar las incidencias de las metáforas en el habla cotidiana del ser humano, a la vez que son entendidas como procesos mentales que tejen redes de significado, que van a permitir expresar la experiencia y el conocimiento del mundo que le rodea. Entonces, en este sentido, nuestro análisis tiene por objetivo indagar en el uso metafórico del verbo arremeter, tomando como corpus titulares de diarios digitales. Sin embargo, consideramos que el trabajo resultaría insuficiente si únicamente aplicásemos la teoría de la metáfora conceptual. Por ello, también vamos a servirnos de los aportes de Halliday y de Hopper y Thompson acerca de la transitividad verbal
con la pretensión de ahondar y de elucidar la estructura semántica del verbo, para así comprender más cabalmente su incidencia en el uso metafórico del mismo verbo. Entonces, bueno, empecemos a hablar a grandes rasgos sobre nuestro marco teórico. Con respecto a la teoría de la metáfora conceptual, constituye uno de los aportes más significativos dentro del campo de la lingüística cognitiva. Estos aportes lo introducen Lakoff y Johnson a través de su obra Las metáforas de la vida cotidiana de 1980. Para estos autores, la metáfora nos permite conceptualizar nuestra experiencia del mundo para comprenderla y expresarla. En otras palabras, y retomo lo que decían los chicos anteriormente, que el uso figurado del lenguaje ya no queda circunscrito únicamente al ámbito de la retórica como un adorno o un artificio literario, sino que va a impregnar cada una de nuestras expresiones cotidianas, familiares y coloquiales, permitiéndonos expresar determinados conceptos en términos de otros conceptos más conocidos. Por lo tanto, Lakoff y Johnson centran su interés en las metáforas convencionalizadas, es decir, aquellas que impregnan nuestra habla cotidiana y a las cuales accedemos como si de expresiones literales se tratasen. La estructura interna de tales metáforas se define por la relación entre dos dominios conceptuales que los autores han denominado dominio fuente y dominio meta. El dominio fuente es aquel dominio que expresa sus conceptos, mientras que el dominio meta es el dominio que busca metaforizar, es decir, donde se superponen los conceptos del dominio fuente. Entonces la metáfora se entiende como la proyección o mapeo, es decir, el mapping, desde un dominio fuente hacia un dominio meta. Entonces, para demostrar esto que estamos diciendo, vamos a proponer el siguiente ejemplo que es extraído de los estudios de Twentyman y Montes 2016. Y cito: por ejemplo, en la metáfora "la vida es un viaje", se realiza la proyección o mapeo, mapping, de determinados rasgos desde un dominio fuente, que sería el viaje, a un dominio meta, sería la vida. De esta manera, el dominio fuente aporta su estructura al dominio meta. Los dominios cognitivos son ámbitos coherentes de conocimientos que sirven de marco o contexto para conceptos más específicos. Fin de cita. Entonces, si atendemos a lo expresado por estas autoras, se puede colegir que expresiones como "estoy al final de mi vida", "los niños y los adolescentes necesitan guías", "quiero llegar a buen puerto", "perdí el rumbo en mi vida", responden a la estructura conceptual "la vida es un viaje". En este sentido, dicha estructura constituye un esquema abstracto en el cual pueden agruparse distintas expresiones metafóricas que se denominan metáfora conceptual. Por otra parte, las distintas realizaciones individuales de una metáfora, es decir, estas que nombré anteriormente como "estoy al final de mi vida", van a recibir el nombre de metáforas lingüísticas. Veamos un último ejemplo pensemos un último ejemplo como para terminar de ejemplificar esta teoría. Pensemos en las metáforas lingüísticas como "esta es una relación enfermiza" y "su relación matrimonial es fuerte, saludable". Entonces, digamos, estas expresiones individuales se pueden agrupar dentro de una metáfora conceptual que sería "una relación social es una salud física". Bueno, esto a grandes rasgos. Obviamente la teoría, digamos, de la metáfora conceptual tiene otros aspectos a ahondar y que serían muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo la dejaríamos para otra ocasión. Ahora pasaríamos al ámbito de la transitividad. Con respecto a la transitividad, desde un punto de vista de Hopper y Thompson, es entendida como una noción multifactorial. Es decir, que se debe tener en cuenta factores como el número de participantes, las propiedades generales del proceso como la dinamicidad y felicidad, la naturaleza de la gente y la afección e individuación del paciente. En otros términos, podríamos decir también que la transitividad es la propiedad que tienen los verbos para regir, desde un punto de vista sintáctico, un participante,
cuya característica es cumplir un papel o un rol semántico en la cláusula. Entonces, Hopper y Thompson plantean que existe también una gradualidad en la transitividad, de modo que encontramos cláusulas de alta transitividad, que son aquellas que poseen que poseen dos o más participantes, y cláusulas de baja transitividad que presenta un solo participante. Así tenemos como ejemplo una cláusula de alta transitividad que dice: el escritor puso la pluma sobre la mesa. Allí podemos ver que el verbo poner selecciona tres participantes: la pluma, sobre la mesa y el escritor. Es por ello que es de alta transitividad. Por el contrario, la cláusula de baja transitividad es aquel verbo que selecciona solamente un solo participante. Por su parte, también seguimos la propuesta de Halliday en cuanto a la clasificación semántica de los verbos, es decir, los tipos de procesos. Tenemos procesos materiales, mentales, relacionales, y también tenemos otros, ahí únicamente pusimos esos tres, pero también están los otros, los existenciales, comportamentales y los verbales, y los participantes que seleccionan estos procesos. En este sentido, Susan Eggins sostiene que el papel más importante de los componentes de la transitividad es el del proceso, puesto que especifica la acción, los hechos o realizaciones. Y de esa manera, la elección de un tipo de proceso va a determinar el rol de los participantes. Con respecto a la metodología, antes de analizar el verbo arremeter, debemos tener en cuenta el género discursivo del corpus que nosotros hemos seleccionado. A simple vista, podríamos vislumbrar que el mismo pertenece al género textual de la prensa escrita. ¿Puedes pasar al corpus? Esto es relevante destacar, ya que los tipos de procesos en la prensa tienen una tendencia a emplear los tipos materiales y verbales porque describen eventos. Por consiguiente, este tipo de género oculta en la medida de lo posible las opiniones del hablante, con el fin de encontrar cierta objetividad en el discurso, y por eso también se emplea la tercera persona. Y de esta manera el periodismo construye una realidad político-social, es decir, una visión del mundo. De acuerdo con esto, podemos aducir que, según el género discursivo con el cual tratemos, ensayo, oralidad, teatro, entre otros, se emplea con mayor frecuencia un determinado tipo de proceso y una determinada persona. Por su parte, todos los titulares del corpus que nosotros seleccionamos, acá únicamente se ven solo algunos, tenemos un corpus de 22 titulares, poseen un verbo de movimiento que es el verbo arremeter. En el contexto en el cual se lo emplea, podemos avisorar que existe una metaforización. Por lo tanto, la selección de este verbo de movimiento en particular se debe a que hay una inclinación hacia el uso metafórico del mismo. Entonces analizamos a continuación dicho verbo a partir de la transitividad y el esquema semántico de Halliday y de Hopper y Thompson, y desde la teoría de la metáfora de la lingüística cognitiva. Entonces ahora vamos a pasar a describir el uso del verbo arremeter. El verbo arremeter es un verbo, como les decía anteriormente, de movimiento, porque implica un desplazamiento físico, una trayectoria o dirección de un origen hacia una meta. La acción expresada por este proceso denota una velocidad y un grado de esfuerzo en el movimiento, es decir, acometer con ímpetu o furia en su segunda acepción, o precipitarse a realizar una acción en su tercera acepción, siguiendo el diccionario de la RAE. Pues bien, para analizar el verbo arremeter vamos a considerar el tipo de proceso que desempeña en las cláusulas de los titulares, y por lo tanto, a partir de una clasificación semántica, vamos a determinar cuál es su comportamiento. Pero antes, consideramos el esquema semántico de arremeter y avisoramos que es de baja transitividad. Alguien arremete. La valencia implica el argumento señalado, ese alguien. Tanto el diccionario de la RAE como el diccionario de María Moliner destacan la intransitividad del verbo. Por ende, el tipo de proceso es material, puesto que describe una acción real y manifiesta un movimiento con ímpetu y furia en el espacio. Así pues, nos preguntamos nosotros, ¿el verbo en el corpus
seleccionado tiene este tipo de comportamiento recién descrito, en los titulares que nosotros hemos elegido podemos encontrar las siguientes cláusulas que ustedes están viendo ahí. Cristina arremetió contra la Corte. Los golpes contra las instituciones democráticas ya no son como antaño. Patricia Bullrich arremetió contra la posible candidata bonaerense del Frente de Todos. Y bueno, allí tienen los demás. Entonces, podemos divisar que el empleo de esa clase de palabra, del verbo, en esos contextos no funciona como un verbo intransitivo. Si tenemos en cuenta la naturaleza del verbo, apreciamos que exige la presencia de un participante regido por la preposición contra. Entonces, conjeturamos que el verbo de movimiento arremeter, al metaforizarse, exige la presencia de un argumento precedido por dicha preposición que responde a la naturaleza del verbo. Ir contra alguien, enfrentarse, oponerse. Así, podemos observar en todas las cláusulas que ustedes están viendo, esas dos palabras que siempre están juntas, que es arremetió contra. Y en los 22 titulares que nosotros hemos seleccionado, en todos siempre va a aparecer arremeter contra. Por lo tanto, consideramos que se transitiviza el verbo para completar su significado léxico, y de esa manera vislumbramos que el verbo de movimiento arremeter es empleado metafóricamente en términos de lucha o de enfrentamiento, que puede ser ideológica, social o entre otras. Y en esta línea de pensamiento, Elena de Miguel sostiene que existen los verbos de movimiento. En los verbos de movimiento existe una predisposición a modificar sus propiedades léxico-semánticas y sintácticas en función del contexto en el que aparecen. Por otro lado, al producirse una metáfora, el verbo cambia a su vez el tipo de proceso. En consecuencia, todos los titulares presentan un proceso comportamental, puesto que expresa una conducta y posee un ser animado, un participante actuante o agente que ejecuta ese comportamiento. Ahora bien, vamos a pasar a explicar un poco cómo se aplica la teoría de la metáfora en este corpus. Bueno, en cuanto a la teoría de la metáfora, bueno, consideremos, digamos, como punto de partida los siguientes ejemplos. El príncipe Guillermo arremete contra la BBC por la entrevista a Diana, Martina Ford arremetió contra los que la critican por el abandono de la tumba de Ricardo, y Trump arremete contra la Fox por llamar a Biden presidente electo. Bien. A primera vista, podemos intuir que las realizaciones del verbo arremeter nos remiten a la idea, como mencionamos anteriormente, de un enfrentamiento. O sea, en este caso, en uno, por ejemplo, el motivo de la disputa del príncipe Guillermo contra la BBC radica en la entrevista justamente a Diana, mientras que en 2 y 3 el motivo se funda en dichos u opiniones de los agentes que conforman la frase preposicional, es decir, lo que la critican a Martina Ford, y en el caso de 3 sería Fox. Bueno, atendiendo a la teoría de la metáfora conceptual, se puede esgrimir el siguiente esquema. Arremeter es un enfrentamiento. Esto, digamos, en la primera instancia, lo que se puede intuir en un primer vistazo. Entonces, arremeter es un enfrentamiento en tanto los agentes activos que realizan la acción entran en conflicto contra algo o alguien. Sin embargo, consideramos que esta fórmula cognitiva resulta un tanto exagerada por los siguientes motivos. Primeramente, no se puede saber cabalmente, digamos, si las acciones de los sujetos arremetidos poseen cierto grado de intencionalidad que motive una, llamémoslo así, una contraofensiva del sujeto que arremete. Y por otro lado, ese uso de la preposición contra que marcaba Alan parece exigir un sujeto en el cual la acción de arremeter se realice directamente y va creando la apariencia, digamos, de un enfrentamiento bidireccional. De este modo, proponemos una metáfora conceptual más específica, que, bueno, creemos nuestro criterio responde con más acierto a la semántica de las expresiones expuestas.
que vendría a ser nuestra propuesta, de la que ustedes leen ahí, las acciones que ofenden son motivo de disputa. Entonces, este marco conceptual parece explicar de mejor manera estas realizaciones lingüísticas, ya que descartaría la idea de que las acciones de los sujetos arremetidos tengan la intención de provocar el malestar del sujeto principal de las oraciones, lo que lleva a los agentes activos a enarbolar una aparente defensa contra esas acciones de los agentes pasivos. De esta manera, concebimos que esta es la visión del mundo que se va a construir a partir de la mirada de los periodistas. Estos son los que consideran que hay un enfrentamiento, y por eso la selección de estas opciones lingüísticas, o sea, arremeter contra. Entonces acá vislumbramos la intención que tiene el hablante, que es la de construir una realidad político-social de enfrentamiento y de lucha. Entonces la conclusión a la que llegamos, bueno, es cortita nuestra conclusión, porque también, digamos, esto es como un primer paso que estamos dando en el análisis de este verbo. La verdad que nos fuimos sorprendiendo en el recorrido cada vez que analizábamos y veíamos cómo aparecían, vislumbrábamos nuevas ideas, ¿no? Además, digamos, de las primeras intuiciones que nos generaba el corpus que seleccionamos, ¿no? Entonces podemos sostener que el uso del verbo arremeter por su naturaleza siempre funciona como un verbo transitivo que exige un participante regido por la preposición contra, que acentúa el carácter que expresa el verbo. A su vez, digamos, no coincidimos con el uso intransitivo que proponen los diccionarios de la RAE y, bueno, el diccionario de María Moliner. Y concluimos que siempre en un contexto de uso el comportamiento del verbo arremeter es transitivo, más allá de que pueda o no metaforizarse. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad que qué trabajo, ¿no? Esto de replantearse el valor del verbo arremeter. Bueno, Ceci, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Noé. Bueno, dejamos el espacio abierto para las preguntas, para el debate, los comentarios. Sí, Mabel. Ahí está. Bueno, mirá, francamente fue un aprendizaje escucharlo a los chicos y chicas más jóvenes. Me impactó mucho el trabajo de Omar y Maricel, ¿no? Son cómo la metáfora toma cuerpo, este carácter corpóreo de las metáforas, y con mi perspectiva de maestrita me imaginaba qué interesante sería para los jóvenes, ¿no? Replantearle todo esto de estas metáforas corpóreas. Me gustó mucho el trabajo. Y con respecto al de Alan y Martín, también qué interesante, ¿no? Porque no, la metáfora deja de ser algo solamente ornamental y se convierte en acción, en ideología, ¿no? Interesantísima la mesa, me encantó el trabajo de estos chicos y chicas jóvenes. Y gracias por haberme escuchado y por permitirme escucharlos a ellos también y a ellas. Gracias. No, a vos, Mabel, muchas gracias. Bueno, era justamente lo que hablábamos en la mesa anterior. Yo te escuchaba a vos en el tema, en la metáfora, en el discurso político, que es tan fuerte, tiene un peso tan fuerte. Y lo que decíamos hace rato, uno de los propósitos del simposio, al tomar como tema la metáfora, era justamente traerla un poco, separarla un poco de donde siempre se la puso, como vos decías, como un recurso, como algo ornamental, como algo que es exclusivo del discurso de la poesía, ¿sí? Y ver cómo atraviesa diferentes discursos, diferentes tipos de discursos.
escritos, orales, a través de los tiempos, y tiene toda esa fuerza, la convierte en una herramienta muy, muy potente, que permite comprender, interpretar, formar ideologías, bueno, cualquier cantidad de funciones, ¿sí? De usos que puede llegar a tener este recurso. A mí particularmente los 3 trabajos interesantísimos, porque siempre uno toma los aportes, son cosas nuevas que uno va aprendiendo con estos intercambios. Así que muchas gracias. A todos los expositores, muchas gracias por habernos dado a conocer. Bueno, ¿quién más? No sé, cedo la palabra. ¿Alguien quiera comentar, preguntar? Bueno, yo paso los avisitos del chat por los que para no lo leyeron. Marisa los felicita los trabajos, Mariana Villa también, excelentes trabajos, felicidades. Y quiero retomar, Ceci, si me lo permitís, ¿sí? Estos espacios que estos 3 trabajos han construido, ¿no? El recorrido que Mabel nos hizo por los tipos de metáforas, el abordaje del otro, ¿sí? Mabel, te quería preguntar esto de cómo las metáforas construyen y predisponen, en este caso, las endémicas, sobre todo, que nos decías que nos llevan hacia una construcción del opositor. Me encantaría escucharte esto que vos descubrís, que no contribuyen a una concepción, pero dan todo para hacer las perspectivas, ¿no? Para entender a ese otro. Claro, yo siempre insisto en este tema de la ideología, ¿no? Y cómo ayudan a construir situaciones a través de las metáforas y cómo la usamos a veces sin darnos cuenta, y especialmente esto se da en la prensa, ¿no? Y esto con lo que yo terminaba mi ponencia, que quiero retomar un poquito, cómo a veces reproduce identidades degradadas y deshumanizadas, ¿no? Porque especialmente en el ámbito de la política, y se impone como un pensamiento único, ¿no? Intentan desde la política imponernos un pensamiento único, y ese juego de metáforas, porque tienen un manejo impresionante, ¿no? Para casualmente transmitirnos las emociones, sobre todo me llama la atención la descalificación del otro en el discurso político de la prensa, ¿no? Eso me impacta muchísimo, ¿no? El uso de esta metáfora, por ejemplo, cuando yo ponía como ejemplo el que usaba el víbora ciega. ¿Quién es el víbora ciega? Otro era garganta inapelable, ¿no? Es decir, que esconden, sí, a la larga uno sabe quiénes son, pero cómo descalifican al adversario en que pretende ser un discurso único, ¿no? Sí, y yo veía de cómo esto de que nos comentabas los cuerpos y las deshumanizaciones y la naturaleza emerge, ¿no? En esta transformación y, si se quiere, una transfiguración del otro. A mí me pareció muy rico tu trabajo en todos estos aspectos, cómo nos fuiste estampando, mostrando esta naturaleza. Y me quedo con lo que decías, la prensa nos lleva a tener una visión única, si se quiere, sí, o a usar ese lenguaje descalificador, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que es impactante el uso de la metáfora como para descalificar al otro, ¿no? Es permanente en la prensa porque siempre es como el sobrenombre que se le pone a través de construcciones metafóricas, ¿no? Y sí, eso va creando un pensamiento único, unilateral. Pero es muy interesante el trabajo de
de los chicos, yo ya que me considero de generaciones lejanas. Bueno, Me encantó lo que han escrito, lo que han trabajado Omar, Maricel, Alan y Martín. sí, totalmente, y ahora voy hacia ellos, así que me ayudás, si querés preguntar, Mabel. Ahora vamos al trabajo de Mauro y Maricel, ¿no? Cómo el verde nos pone verdes, y de qué manera la disposición lingüística es distinta a la construcción que toma Mabel. Más allá que han sido también corpus tomados de la prensa, corpus que tienen que ver con este trabajo, ¿no? de lenguaje, y me quedé pensando, así Maricel y Mauro nos ayudan a ampliar ese trabajo, cómo este ámbito tan específico de una ciencia como es la biología, como que se va hilvanando, si se quiere, ¿no? Cosiendo de a poquito en esa capa de ozono, en ese verde, cómo los contextos, ¿sí? Dejan de ser naturales para convertirse en otros tipos de contextos, de acuerdo con lo que ustedes analizaron sobre las metáforas. ¿Cuáles son esas características que a ustedes les han llamado la atención? ¿Por qué estos titulares les han permitido estas construcciones? Maricel, bueno, pensé que Maricel iba a empezar. Cedo a eso la palabra, después digo. Bueno, con respecto al criterio de selección que tuvimos con el corpus, nosotros, bueno, fijamos la fecha misma del Día de la Tierra, queríamos que sea esa misma fecha, y bueno, pensamos primero en qué podemos hablar en el marco de las jornadas que son de la naturaleza, porque queríamos tomar este enfoque de terminología asociado a la lingüística cognitiva por este simposio de la metáfora. Pero se nos pasó, digamos, la temática de la naturaleza. Entonces, después dijimos, bueno, entonces tomemos algún día importante para celebrar la naturaleza. Entonces, cuando vamos a ver el corpus, nos encontramos con que, si bien sí hay una conmemoración, pero también hay un discurso que está atravesado por varios términos del ámbito de la ecología, y nos sorprendió que casi todo el corpus de la noticia hablaba del peligro en el que está transitando la Tierra. No tanto en las cosas buenas que nos da vida, que nos da esto, sino en todas las problemáticas que están ahí. Entonces, bueno, como mencionábamos en la exposición también, tomamos a los diarios porque queríamos ver, además de los términos y de su uso dentro del ámbito científico, porque es lo que usualmente se hace, queríamos verlo como se incrusta en el uso cotidiano. De alguna manera se lexicaliza, hay un proceso de lexicalización, entonces son términos que todos nosotros podemos nombrar y de los que todos podemos hablar. ¿Por qué? Porque son en su mayoría metáforas terminológicas para acercarnos a esas problemáticas. Y ese fue nuestro criterio, por así decirlo. Y bueno, es la función comunicativa es una de las características que vemos dentro del género textual periodístico. Y esa intención de comunicar tiene que ver con una intención de que el otro comprenda lo que uno quiere comunicar. Mauro. Bueno, yo para agregar un poco voy a tomar algo que dijo Mabel en su ponencia, que es el efecto persuasivo, que me parece tan importante, sobre todo en lo que hemos tomado nosotros, ¿no? Esto de términos de la ecología o del ámbito de la ecología, que
además de mostrar un campo de estudio, también muestra una problemática que nos afecta a todos. Entonces me parece ahí que el efecto que genera la metaforización de algunos términos, llevarla al ámbito cotidiano, hace que de alguna manera, bueno, tomemos conciencia, ¿no? Sobre todo cuando están simplificados y ese fenómeno tan complejo, de alguna manera se vuelve concreto para nosotros. Aprovecho para felicitar a todos los expositores, que la verdad que muy lindos sus trabajos y qué interesante que todos hayamos tomado, aunque sea algo de la lingüística cognitiva, ¿no? Porque esa teoría amplió un montón el concepto de metáfora y todos lo utilizamos, partimos desde ahí en realidad, así que muy lindo y muy enriquecedor también. Bueno, vuelvo a usurpar la palabra, ¿sí? Me lo permiten, y me quedo con dos conceptos que ustedes trabajaron, Maricel y Mauro. Cómo ustedes vieron esta personificación, esta noción ontológica que va cobrando la naturaleza en sus titulares, en su corpus, y de qué manera han podido ver que este efecto persuasivo empodera, digamos, la parte de destrucción de la naturaleza, y de alguna manera es tan concomitante con lo que Mabel expuso en otro campo tan distinto, ¿no? Cómo la prensa de alguna manera establece, ¿no?, que vemos lo negativo y no lo positivo, o tendemos a fortalecer eso también, en una construcción entre la degradación humana y esta naturaleza que va tomando vida humana. Ese fue el efecto, digamos, que yo podía ver entre los trabajos y la relación. Y en esta situación voy a arremeter contra el trabajo, digamos, de Martín y de Alan, porque me pareció una manera de pensar, ¿no? Esta noción de arremeter. Si les pregunto, estoy escuchando sus conjeturas, sé que están todavía en esa construcción, en esas decisiones teóricas, ¿no?, y que los van acompañando. El contexto situacional transforma el concepto del verbo arremeter, ¿o cómo lo pensamos a arremeter? Pienso esto porque ustedes dijeron que hay un corrimiento del concepto de la RAE y de Moliner, que han sido sus fuentes. Ya no deja de ser intransitivo y acepta un agente. Pero pregunto, ¿estos roles son tan claros? ¿O es que también el concepto de situacional, hace que de alguna manera nosotros interpretemos que hay una confrontación? Bueno, a ver, en primer lugar, cuando nosotros fuimos pensando este tipo de verbo, yo también lo iba pensando, a mí me pareció que siempre el uso de ese tipo de verbo, y de hecho lo dijimos, siempre exige un participante. Pensaba en una oración en donde no exija, no sea, digamos, de alta transitividad, es decir, que exija solamente un participante. Entonces pensaba, por ejemplo, en su uso como proceso material, y decía: el caballo arremetió contra el humano, pero siempre va a estar precedida por esa preposición contra, o sea, siempre va a estar regida por la preposición contra. Si yo digo el caballo arremetió, y es como que ahí falta algo más. Eh, entonces lo pensé también en cuanto a lo que te preguntaba sobre el contexto situacional. Intenté verlo, y me parece, bueno, como dije, que siempre se lo emplea como un verbo de alta transitividad. Pero vos también lo habías pensado. Sí, es como que, si bien, digamos, hay una construcción preposicional, digamos, que exige en sí el verbo, ese contra, pero esa acción justamente está dirigida a alguien, digamos, está incidiendo en algún sujeto.
y actuaría en ciertas formas como un objeto directo. Yo también a veces me ponía, como recién estábamos analizando, me ponía a hacer las clásicas sustituciones, ¿no? Arremetió contra esto, o lo pensaba, ¿no? Martina Ford los arremetió. En cierta manera es como que, tal como dice Alan, si bien el verbo exige esa preposición, pero también exige un agente que acompañe esa preposición. Entonces es como una cadena, digamos. El verbo exige, digamos, la preposición, y la preposición exige un agente. Y también me ponía a pensar, bueno, en estos usos, sobre todo del periodismo, como decíamos, porque quizás ahí también juega, digamos, un poco el faranduleo y esa intención, digamos, de construir realidades, digamos, de los periodistas, porque los periodistas construyen realidades con el lenguaje. Es por eso que después todas estas metáforas muchas veces tienen incidencia, digamos, como, bueno, retomando lo que decían todos, ¿no? En la ideología de las personas. Entonces, bueno, con respecto a la transitividad, bueno, no estoy muy ducho todavía en ese tema, pero sí pienso que hay una exigencia, digamos, de un sujeto en donde incide directamente esa acción de remeter. Ahora hay que ver, digamos, la intencionalidad, digamos, del que escribe y la situación que quiere generar, digamos, en los procesos mentales, digamos, del receptor. Entonces, bueno, creo que hay mucho todavía para seguir abordando, pensando, y quizás refutarnos o quizás ir un poco más allá. Qué bueno Da para mucho. perdón, Ceci, qué bueno esta posición flexible y además algo que me pareció muy válido, reencontrar su título y el abordaje, ¿no? Esta sinceridad con la que ustedes nos presentaron su tema y luego de haber hecho las diferentes investigaciones, de qué manera el verbo arremeter también los lleva, mejor dicho, a otros caminos y cómo arremete contra su propia naturaleza. Me pareció muy, muy linda la mesa, aparte, más allá de sus trabajos, que han sido muy enriquecedores, cómo también las cosas pueden arremeter contra ellas mismas y de qué manera se pueden construir metáforas, ¿no? Lingüísticas. Yo me quedé pensando, no voy a hacer más preguntas y les agradezco a todos enormemente el compartir sus conocimientos y sus investigaciones. Gracias. Bueno, Mabel. muchas gracias. Perdón. Sí, Mabel. No, está bien, Mabel. No sé si estás con tiempo. No, una sola. Sí, no hay problema. Como la metáfora es eterna, porque yo tomo desde la retórica 9 siglos antes de Cristo y los otros expositores desde teorías mucho más actuales descubren este valor de la metáfora y del impacto discursivo que tiene y cómo todo nuestro sistema conceptual en cierta manera es metafórico. Bueno, eso nada más y muchas gracias a todos. Me encantó la mesa. Para lo que no usamos iconos. Bueno, yo también agradezco a todos la disposición, el habernos permitido escuchar sus trabajos, los intercambios. Muchas gracias. Y a Alan y a Noé que coordinaron y vamos a seguir coordinando el simposio el viernes. Mil gracias también. De paso, el viernes les aviso, sigue el simposio, seguimos con el tema de la metáfora. Así que bueno, en la medida de lo posible, sería lindo que sigamos compartiendo. Bueno, no sé. Bueno, bonita tarde para todos. Muchas gracias.